pasada. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Mande? No, era Salmo 53. Ajá, ¿y qué fue lo que vimos del Salmo 53? Algo que se les haya quedado. La diferencia, estuvimos estudiando por decir, lo malo del corazón del hombre. Y dio diferentes ítems y fue comparado con el Salmo, con un Salmo anteriormente que ya habíamos repasado al principio de Salmos. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos del Salmo 53 la semana pasada? ¿Sabe que la grabación no salió bien? La semana pasada se grabó un pedacito y tuvo como muy mala señal. Así que vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la semana pasada y vamos a seguir con lo que seguía para esta semana, porque es bueno para nosotros y también para que quede grabado completo en una sola exposición. El Salmo 53 es un salmo que fue escrito por David y el género de este salmo es el lamento. Este salmo se encuentra en el libro número 2 y es un salmo según Mahalat. Mahalat no se sabe qué es o qué significa, sino que algunos atribuyen a alguna enfermedad o una referencia al coro. Digo Mahalat porque en los encabezados de la Reina Valera 60 está este término, Mahalat. Y tiene también masquil, este término que ya hemos visto y que hemos pronunciado algunas veces, que nos da la idea de que es un salmo de instrucción, es un salmo didáctico. Por lo tanto, este salmo es considerado como un salmo que nos va a instruir y es un salmo encargado al músico principal. Cuando habla del músico principal se refiere al director, se refiere a la persona encargada de las alabanzas en el templo. Vamos a leer el salmo, o me permitan que yo lo lea para que ustedes lo vayan repasando con la vista. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Todas las personas que son mencionadas en este salmo al principio son personas corruptas. Dice el versículo 2: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El escritor, el compositor de este canto nos está haciendo ver que los malhechores no invocan a Dios. El versículo 4 dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Malhechores no invocan a Dios. Pero estos versículos del 5 en adelante habla de la defensa que Dios tiene para su pueblo. Ahí se sobresaltaron de pavor todo, donde no había miedo. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Cuando dice donde no había miedo, se refiere a aquellos malos que no tienen temor. Pero dice el escritor, ¿verdad? Aquí da un vuelco a su canto y dice: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. En otras palabras, ahí se sobresaltaron de temor los inicuos, los que estaban maltratando al pueblo.
porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Se acuerdan que vimos la palabra asedio? Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. O sea, ahora el salmista está diciéndole al pueblo, porque Dios puso, ¿qué? Ha esparcido los huesos, o sea, ha deshuesado, ha matado a los que eran contrarios al pueblo de Dios. Y luego dice el salmista, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Y ahí vemos pues que hay una especie de venganza de parte de Dios por aquellos que hacen daño al pueblo. Dice el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, aquí habla de una esperanza de salvación. Hablamos de las coincidencias y diferencias del Salmo 53 comparándolo con el Salmo 14. Leímos el Salmo 14, nos dimos cuenta de que hay mucha similitud. Entonces el comentarista o los comentaristas dicen que es el mismo Salmo, pero dado en diferentes circunstancias o en diferentes versiones. Es como cuando vemos una película de ¿qué será? Pues las películas de los héroes, ¿verdad? De los héroes de americanos, ¿cómo se llaman? Sí, pero ¿cómo se llaman los héroes? ¿Cómo se le dicen, Octavio, a los héroes? Los Vengadores. Los Avengers. me van a dejar en pausa. Cuando vas a ver una película de ese tipo, cómo dices que es la película? ¿De qué tipo es la película? Cómics. Los héroes que pintan en los cómics de Estados Unidos, porque pues si hablamos de los héroes de Estados Unidos tenemos que hablar de George Washington, de Abraham Lincoln y así, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo a héroes verdaderos o a héroes que la gente tiene como verdaderos. Nos estamos refiriendo a héroes ficticios. Y así esos héroes ficticios, de repente vemos allá en la versión de los 50 una película de determinado héroe, y luego resulta que en los 70 sacan otra, en los 80 otra, en los 90 otra, en los 2000 otra, y así. Y son diferentes una película de otro, pero es la misma historia. ¿Ya me expliqué? No me expliqué. Bueno, entonces es el mismo salmo, pero en diferente tiempo, en diferente versión. El Salmo 14 decía que algunos comentaristas sitúan como que se está refiriendo a la gente malvada en Israel. O sea, el Salmo 14 habla de judíos malvados que maltratan a judíos buenos, ¿verdad? Mientras que el Salmo 53 se refiere a judíos buenos que son maltratados por no judíos. Esa es la diferencia que encuentran los escritores. O sea, en otras palabras, los necios del Salmo 14 son israelitas, mientras que los del Salmo 53 son extranjeros que desafían al Señor. Okay. Temas del Salmo. Los temas que en el Salmo vemos son, por ejemplo, el ateísmo. Y este ateísmo no es un ateísmo bueno. ¿Usted ha enfrentado a ateos? ¿Se ha puesto a platicar con alguna persona que sea atea? ¿Ha escuchado a algún ateo? A mí me ha tocado ver personas que son ateas. Una persona atea es una persona que dice yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero son personas, bueno, las que me ha tocado a mí son personas sumamente polites. Personas muy, muy amables. Tienen hasta cierta diplomacia para hablar y para comportarse. Son ateos que son buenas gentes, en otras palabras.
son buenos ciudadanos. Pero aquí, hermanos, nos referimos a ateos perversos que le hacían daño al pueblo de Israel. Y que también en el mundo en el que vivimos los hay. A mí no me ha tocado tratarlos, pero sé que los hay. Ateos que persiguen a los que son seguidores de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está hablando de este Salmo 53 y el 14, se refiere a personas perversas que perseguían al pueblo, mientras que en uno supuestamente, en el 14, son judíos, aquí en el 53 son extranjeros, persiguiendo al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es ateísmo, no hay Dios. Y luego dice el salmista, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces cuando acabamos de leer todo el Salmo, cuando acabamos de ver cada uno de los versículos, nos damos cuenta de que este versículo está aplicado directamente a ¿quiénes? Cuando dice, por ejemplo, no hay quien haga el bien, ¿a quién se refiere? ¿No había judíos que hacían lo bueno? Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice no hay quien haga el bien? A los malos. A los malos. A los malos. Esto es muy importante descifrarlo, porque este versículo 1, amados, se aplica en este salmo a los que le estaban haciendo daño. ¿A quién? ¿A quién le estaban haciendo daño? A los judíos, al pueblo de Dios, a los creyentes. Entonces, entre ellos, el salmista pudo ver que no había ni uno que hiciera lo bueno. Pero, oh, sorpresa, en el Nuevo Testamento, estas palabras son pronunciadas también. ¿Y a quién cree que se aplican estas palabras? A todo ser humano. A todo ser humano. Porque si no fuera así, Dios no hubiera enviado a su Hijo para calmar su ira, para que el hombre pudiera tener un medio por el cual reconciliarse con Dios. Todo ser humano necesita reconciliarse con Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, el hombre puede buscar 1 y 1000 medios para hacerlo, pero la forma exacta y la forma correcta de hacerlo es por medio de, para reconciliarse a Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. No hay otra forma de reconciliarse con Dios, sino solamente por medio de Jesucristo, de tal manera que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acusa a todo ser humano. No hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se perdieron a una. Entonces, cuando vemos la situación de la humanidad, en el momento en que Cristo aparece en escena, nos damos cuenta de que la humanidad está perdida sin Cristo. Y que para poder estar salvada necesita venir a Cristo. Entonces, todo aquel que se allega a Cristo, el Señor, encuentra la amistad con Dios. Entonces recordemos, este salmo está hablando de los inicuos, de los perversos, de los malvados, de los que atropellaban al pueblo de Dios. Pero estas mismas palabras se aplican en el Nuevo Testamento a todo ser humano
porque todo ser humano tiene que reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Se fija? Por eso dice allá en Romanos capítulo 3, por favor, versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos habían pecado? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora, si nosotros leemos en este mismo capítulo y leemos del versículo 9 hasta el 18, sorpresa, ¿quién gusta leer todos estos versículos del 9 al 18? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien, hasta ahí. Aquí leemos en este capítulo 3 de Romanos palabras del Salmo 14 y del Salmo 53. Pero el apóstol Pablo claramente señala al principio a quién es aplicable estas palabras, o a quiénes son aplicables estas palabras. El versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y el pecado qué es? Enemistad contra Dios. El pecado nos aparta de Dios. Pero note cómo el apóstol Pablo está hablando que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Y luego aplica el Salmo 14 o el Salmo 53 diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Cuando dice Pablo, como está escrito, en el versículo 10, como está escrito se refiere a lo que estamos leyendo. Y ahí es donde está escrito esto. Salmo 53, Salmo 14. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, mientras que en los salmos se hace una distinción de los perversos que están persiguiendo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento estas mismas palabras se aplican tanto a los que eran perversos y a los que creían que no eran perversos. Los judíos, amados hermanos, tenían que aprender que si bien eran el pueblo escogido de Dios, llegó el momento de que vino Jesucristo, apareció el Señor en la escena, y desde ese momento a todo ser humano se le imputa pecado, a todo hombre, a toda mujer.
A todo aquel que tiene uso de razón y sabe lo que es bueno y lo que es malo, se le imputa pecado. Ya no vale el hecho de que, es que yo soy del pueblo de Dios. Ya no vale eso, porque si está sin Cristo, de nada le sirve. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué está aplicando estas palabras? ¿Nada más para recordar el salmo o los dos salmos? No, lo está aplicando porque esa es la condición del hombre en el tiempo del apóstol Pablo. Toda aquella persona que esté sin Cristo se considera no justa, no limpia, se considera en pecado. Y déjeme decirle algo muy importante: cuando nosotros violamos los mandamientos de Dios, ya como cristianos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros estamos en la misma situación y ahora nuestra situación es peor. Porque después de haber conocido las cosas de Dios, las dejamos y oímos mandamientos de Dios y los evitamos. Y oímos mandamientos de los hombres y muchas veces los seguimos. Y entonces este salmo se sigue aplicando para las personas que no están haciendo la voluntad de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Así que es interesante todo lo que el capítulo 53 de Salmos nos puede enseñar. Entonces, si hay algún comentario o preguntas, porque vamos a pasar al versículo 3. Comentarios o preguntas, por favor. ¿Se entendió lo que explicamos acerca de cómo David está aplicando su canto a ciertas personas y cómo acá en el Nuevo Testamento este mismo canto es aplicado a todas las personas, tanto judíos como gentiles? Versículo 3, por favor. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Este versículo 3 es un indicativo de ¿cómo le llamamos al que abandona el camino del Señor? Al que deja, bueno, es pecado, pero ¿qué clase de pecado es cuando dejamos el camino del Señor? Falta de fe. ¿Mande? Falta de fe. Falta de fe. ¿Cómo nos dicen los católicos cuando nosotros pertenecimos al catolicismo y lo dejamos? ¿Cómo nos dicen? Lo hemos mencionado muchas veces. Apóstatas. Apóstatas. Es apostasía, hermanos. Entonces este capítulo de Salmos nos habla de apostasía. Este capítulo 53 en el versículo 3 nos habla de apostasía. Apostasía es dejar el camino correcto. Eso es apostasía. Toda clase de pecado, hermanos, es apostasía porque nos aparta del camino. Otra vez, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Apostasía tiene su lenguaje muy claro en algunos versículos del Nuevo Testamento que se involucra el término apostasía. Conjugado o no, pero es el mismo término. Pero déjeme decirle que cada vez que la palabra de Dios se está refiriendo a dejar el camino, aunque no pronuncie la palabra apostasía, está hablando de apostasía. No sé si me explico. O sea que la apostasía es todo lo que hace el hombre cuando peca. Es como cuando hablamos de la fornicación. La fornicación es el término que encierra todo pecado que tiene que ver con lo sensual y con lo sexual. Todo el pecado que tiene que ver con la inmoralidad sexual.
Entonces, fornicación. Cuando hablamos de apostasía, la apostasía encierra toda clase de pecado, hermanos, porque toda clase de pecado que hagamos nos aparta de Dios, nos aparta del camino. Entonces, hablando de algunos versículos que sí involucran la palabra, aunque sea conjugada, podemos leer en 1 Timoteo 4, 1 y 2, por ejemplo. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿el 3? Sí, para complementar el pensamiento. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En esta parte hemos leído mucho 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, y posible más versículos que complementan todavía más el pensamiento. Pero aquí lo importante es que el apóstol Pablo menciona apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe, amado Pablo? Pudiéramos preguntarle. Bueno, dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Y esto iba a ser por medio de hipócritas, mentirosos, personas que tenían cauterizada la conciencia, personas que habían hecho mandamientos como prohibir casarse y prohibir ciertos alimentos. Esos iban a ser los que iban a estar predicando doctrina de demonios, espíritus engañadores. Pero ¿qué es la apostasía? Prestar atención a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque eso nos aparta del camino del Señor. Ahora, cuando hablamos de 2 de Timoteo 4, 3 y 4, por favor. 2 Timoteo 4, 3 y 4. ¿Cómo dice ahí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es. ¿Se menciona en alguna parte la palabra apostasía? Sí. ¿Dónde? Pues donde dice que se volverán a las fábulas. Se apartarán de la fe y se volverán a las fábulas. Eso es apostasía. No dice la palabra apostasía, no dice, ni siquiera está conjugando la palabra apostatar, pero está dando el significado de lo que es la apostasía. Está dando el significado. ¿Cuál es el significado de la apostasía? No van a sufrir la sana doctrina, o sea, se van a ir en pos de otra doctrina. Van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Se fija? Y luego ya el consejo del apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio y tú continúa firme y adelante. O sea, no te muevas de ese lugar. Continúa con esa fe y continúa con ese trabajo. Entonces, fija usted cómo la palabra de Dios nos habla de una y mil formas de las cosas que nos quiere decir a través de los salmos, de que estas personas que estaban haciéndole daño al pueblo de Dios eran personas apóstatas, se habían desviado del camino. Ahora pudiéramos preguntarnos, bueno, si el salmo se está refiriendo a personas extranjeras, ¿cómo es que se habían desviado del camino? ¿Usted se puso a pensar en eso o puede pensar en eso? Bueno, el hermano nos acaba de decir que eran personas extranjeras contra los judíos, pero ¿cómo es que se desviaron del camino? Hermanos, entre los extranjeros
hubo personas que siguieron el camino de Dios. Porque aunque la ley de Dios no fue dada directamente a los gentiles, indirectamente beneficiaba a los gentiles. Usted puede leer, por ejemplo, del rey Ciro, del rey Belsasar, personas extranjeras. Puede leer de Naamán, este hombre poderoso pero leproso, que glorificó a Dios y reconoció el poder de Dios. Y puede leer de Nabucodonosor, que también, aunque cayó varias veces, reconocía que había un Dios todopoderoso. O sea que lo que quiero decir con esto es que aún los extranjeros podían seguir bien ante los ojos de Dios. Porque los extranjeros, si sabían que era el pueblo de Dios el que venía y que eran protegidos por el Dios Todopoderoso, ¿qué tenían que hacer los extranjeros? Portarse amablemente con ellos, no hacerles frente, no declararles la guerra. Pero cuando le declaraban la guerra al pueblo, se volvían en contra de Dios. Cuando una nación se portaba bien con los hijos de Dios, hermanos, eran bendecidos por Dios y eran reconocidos por Dios. ¿Sabía usted esto? Ahí está Rahab. ¿De dónde era Rahab? ¿De cuál ciudad era Rahab? Y está mencionada en la lista de los héroes de Hebreos 11. Esto lo acabo de enseñar, a pesar de que ya lo había hablado algunas veces, lo acabo de enseñar el día martes. Una mujer extranjera. ¿Qué hizo esta mujer? Protegió a los hijos de Dios que habían ido a tomar información para llevarla a los israelitas, a espías de Dios, espías del pueblo de Dios. Entonces, extranjeros podían seguir la misma senda del bien, pero se desviaban y entonces apostataban de esa senda, de ese camino. Preguntas o comentarios, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 3, ¿cómo dice? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os costumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, está hablando de el deseo de Dios, ¿verdad? Que no se dejen mover. Y de cómo se va a manifestar el inicuo, ¿verdad? Leíamos ahí en el versículo 3. Estoy en la primera. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo acerca de el cual se opone, se levanta en contra de Dios y de todo lo que de Dios es. Pero bien, estos son pasajes que nos ayudan mucho a entender acerca de la apostasía. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17, también encontramos palabras que son aplicables directamente hacia la apostasía. Por ejemplo, dice 2 de Pedro 3, del 15 al 17, por favor. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les he escrito. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas
de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Así es, encontramos ahí pues la apostasía involucrada y dice que tiene un inicio. Fíjese que hay un error muy importante que es necesario destacar. Porque el hombre, el ser humano, puede llegar a entender dentro de su cabecita que sabe muchas cosas y que entiende muchas cosas y que está muy adelantado más que ninguna otra persona o más que los que están alrededor, al menos. Mientras que la palabra de Dios nos dice que somos ignorantes. La palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. El hombre tiende a enaltecerse creyendo que tiene más conocimiento que cualquier del que está alrededor de él. Y llega el punto, amados, de que el hombre empieza a pecar por pensar que sabe todo, por pensar que es indispensable y por pensar que él es el único que tiene la razón. Llega a pecar y dice el apóstol Pedro, en el versículo 15 dice, tengan entendidos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. O sea, el falso maestro es una persona que tiene, fíjense bien mis dedos, tiene un éxito rotundo y empieza a seguirlo mucha gente y empieza a tener mucha simpatía por mucha gente. Y cuando habla la palabra de Dios de que para su propia perdición, entonces por eso ponemos entre comillas, porque no es una bendición. Entonces, amados, nosotros estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, tratamos de ayudar a otras personas a que la entiendan, a que vengan al camino del Señor. Pero nunca creamos que nosotros podemos convertirnos en jueces de otros hermanos o de otras personas por el simple hecho de que tenemos algo diferente. Yo recuerdo cuando empecé el camino del Señor, yo estoy hablando del 91, 92, llegó el momento en que yo pensé que yo era el único que sabía todo, que los que están alrededor no sabían, yo era el único. Gracias a Dios, su bendita palabra, y gracias a muchos hermanos, me bajé de la nube. Pero puede llegar uno a ese grado. Y cuando uno no se da cuenta y cuando uno no reconoce a tiempo el porrazo que se va a dar, un porrazo muy grande, de tal manera que de un extremo donde se siente iluminado y hasta levanta los brazos así, iluminado, se va a caer y se va a dar un golpanazo que no lo va a aguantar. Así de que tengamos mucho cuidado, entre más creamos saber, practiquemos más la humildad y la oración, pidiéndole al Señor, Señor, siervo inútil soy. Acordémonos de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas empiezan en capítulo 5 de Mateo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu.
Cuando habla la palabra de Dios de los pobres en espíritu, está hablando de personas que todo el tiempo, hermanos, tienen necesidad del espíritu, de alimentar su espíritu, de depender del espíritu de Dios. Así que, por favor, tomemos este consejo, porque de esa manera podemos evitar de convertirnos en personas apóstatas, que en vez de estar siguiendo el camino del Señor, siendo sencillos, amables, honestos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando nos creemos mucho, hasta mentirosos nos hacemos. Porque para poder seguir engrandeciéndonos empezamos a mentir acerca de los demás para dejarlos más abajo. Sencillos, honestos, ¿verdad? Si vienen personas a visitarnos de otro lugar, recibirlas con mucho cariño, con mucho amor, porque son personas que queremos rescatar para Cristo, o son nuestros hermanos en Cristo, muchos de ellos. Y no tener una actitud de que llegó una carga y voy a tener que cargar con eso, no, Señor. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que poner como humildad delante de Dios, humillarnos delante de Dios, como lo ha explicado y lo ha dicho muchas veces Octavio. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, porque Él es el que nos va a exaltar al final del camino. Pero si nosotros nos empezamos a exaltar a nosotros mismos, pues ya Dios no nos va a exaltar. Así que tenemos que ser sencillos y no creer que somos más que otros, y no creer que es una carga muy pesada la que estamos llevando. Yo he sentido la carga, hermanos, pero creo que nunca me he quejado de que llevo una carga muy pesada en cuanto a las cosas de Dios. Y si lo he hecho, pues estuve mal, ¿verdad? Necesitaban haberme dicho que estaba mal. No, es una carga muy preciosa, hermanos. Muy preciosa, y todo el tiempo, ¿qué más me falta? ¿Qué más debo de hacer? Para no caer en la tentación de creerme más que los demás. Porque eso es muy común en personas que empiezan a absorber sabiduría. Yo les agradezco su atención y seguimos la próxima semana con la conclusión de este salmo, que no lo terminamos. Siguen algunos puntos que ver ahí, pero es muy importante esto de la apostasía, que no caigamos nosotros en ese estado, ¿verdad?, tan deprimente, porque pues muchas veces podemos ser aprobados por los hombres, pero si estamos desaprobados delante de Dios, ¿de qué sirve? Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso a una oración y vamos a estar allá con nuestros hermanos arriba para servir al Señor juntos. Hermano Vicente, nos dirige la oración, por favor.